Bienvenidas a un nuevo vídeo. Me hubiese gustado subir este vídeo el 8 de marzo, que es cuando correspondía. Como podéis ver por el título, hoy vamos a hablar sobre autoras que me gustan. Y me hubiese gustado subir este vídeo el 8 de marzo y hablar sobre diferentes autoras el Día de la Mujer. Pero chicas, marzo se me ha hecho bola. Bola en cuanto a creación de contenido porque está siendo un mes increíble. Pero es cierto que tengo muy poco tiempo, entonces grabar vídeos se me ha hecho imposible. Pero bueno, no pasa nada. La verdad es que tenía muchísimas ganas de hacer este vídeo, así que he dicho... ¿Qué más da que no sea el Día de la Mujer? El Día de la Mujer debería ser todos los días. Es un vídeo que me apetece mucho hacer, voy a subirlo cuando pueda grabarlo. Y ese día es hoy. Me apetece muchísimo este vídeo. Dios, es que voy a hablar de tantas autoras que me encantan. Os lo comenté en el vídeo anterior de hábitos lectores para las chicas chulísimas, en el que yo me obsesiono muy fácilmente con autoras y me quiero leer toda su bibliografía. Pues es lo que ha pasado con muchas de estas autoras de las que voy a hablar hoy. Y otro motivo por el que lo subo es porque ya os dije que iba a subir este vídeo en mi podcast. Os voy a dejar en la cajita de descripción el link, pero estoy muy emocionada con ese proyecto. Y es que es cierto que yo en YouTube me siento bastante limitada. En los vídeos me siento muy limitada en cuanto a tiempo, no quiero hacer vídeos súper largos cuando son recomendaciones de libros, y hay veces en los que siento que salen temas en los que me gustaría pues profundizar más. Y es por eso por lo que he decidido crearme el podcast, para poder hablar, divagar, soltarme y hablar sobre temas que a lo mejor me cuesta más expresarme en un tiempo reducido, porque me voy mucho por las ramas y conecto mil cosas. He decidido crearme el podcast, es un proyecto que tengo muchísimas ganas, y en el primer capítulo, que ya está subido, pues os redirigía a este vídeo, pero claro, evidentemente no lo subí porque carencia de tiempo. Entonces sí, he dicho, mira, os lo voy a subir ya y así podéis chequear un poco más a mis autoras favoritas, autoras que quiero conocer, autoras que estoy descubriendo poco a poco. Y es además un contenido que me gusta muchísimo, me gusta mucho conocer las obsesiones de la gente, así que ¡vamos a ello! Como ya os he dicho, este vídeo lo pensaba subir el 8M, entonces en mi planificación yo dije, vale, pues voy a deciros 8 mujeres con las que estoy obsesionada y 8 mujeres que me gustaría descubrir. Así que en este vídeo vamos a hablar de 16 mujeres y, como no, de la primera mujer de la que vamos a hablar es de Elizabeth Annone. Yo creo que esa fue la primera autora de la que me obsesioné completamente. Yo tenía 8, 9 años cuando salieron las Witch. Yo tenía merchandising que era una pasada. Teníamos una suscripción de revistas que te llegaban a casa cada mes, cada 2 semanas o algo así, con un poco de cómic, un poco de test, un poco de curiosidades. Me encantaba esa época en la que te llegaban revistas temáticas a casa. Y claro, todas las revistas te traían como un pequeño regalito, entonces yo tenía una cantidad de merchandising y mis padres se las arreglaban para regalarme ropa de las Witch que era súper bonita. Recuerdo una camisa que tenía unas mangas increíbles, un azul turquesa de Will. Estaba completamente obsesionada con esa ropa. Y lo primero que yo leí de Elizabeth Annone fueron las Witch, los cómics de las Witch, que esos libros me los quiero traer para acá, pero es que son un montón y pesan un montón, entonces vamos a ir poco a poco, pero os voy a dejar algunas imágenes por el vídeo para que veáis los cómics. Yo era una niña que le encantaba la magia, le encantaba pues creer en la magia y creer en las brujas y en los poderes y en las hadas. Este universo creado por Elizabeth Annone es que conectó muchísimo conmigo. Yo jugaba, ya os lo comenté creo en el anterior vídeo, que yo jugaba con mis amigas a creernos de las Witch. Yo era Eileen, mi amiga Ana era Cornelia, y nos pasábamos los recreos como corriendo y haciendo que volábamos y que luchábamos contra monstruos, y me encantaba. O sea, para mí fue como un despliegue de mi imaginación leyendo estos libros. Entonces yo me completamente obsesioné con Elizabeth Annone, y yo tenía la tradición con mi familia de todos los domingos ir a una papelería local que también tenía un montón de libros. Uno de esos domingos me encontré con Fairy Oak en las estanterías y por detrás ponía de la creadora de las Witch. Mi madre sabía de mi obsesión completa por las Witch, entonces me compró Fairy Oak. Mi familia nunca me ha dicho que no a un libro y es por lo que más estoy agradecida en este mundo, porque de verdad que todos los libros que he leído han creado la persona que soy ahora, y uno de esos libros es Fairy Oak. Y ya sabéis que en casa ahora mismo solamente tengo la primera trilogía, tengo El destino de un hada y Un año en Fairy Oak, pero me gustaría traerme evidentemente la segunda saga y el de La historia perdida, que ahora mismo curiosamente se encuentra perdido. Como ya os he comentado, mi familia se ha mudado, entonces no sé dónde está ese libro pero bueno, supongo que estará en alguna estantería perdida, igual que los cómics de las Witch que estarán desperdigados.
en algún momento en el que vaya yo a la casa de mis padres, pues intentaré juntarlos todos y traerme los que pueda. Pero para mí Elizabeth Anone es una experta en conectar con mi infancia, evidentemente, porque toda mi infancia ha estado rodeada por ya sea Fairy Oak o la Switch, como una maestra en la creación de universos y personajes inolvidables. Entonces podría considerar a Elizabeth Anone como la primera autora de la que yo me enamoré, con la que me obsesioné y quería leerme toda su bibliografía cuando era pequeña. Y muchas de vosotras en el vídeo de libros abrigos para invierno me comentasteis que también os había despertado las ganas de releer Fairy Oak este año. Yo este año me voy a leer la primera trilogía 100% en verano, así que os iré comentando por Instagram cuando vaya a hacer esa relectura, por si queréis comentarlo conmigo y podemos hablar un poquillo más sobre los libros. Muchas de las autoras de las que os voy a hablar en este vídeo hemos hablado de ellas en diferentes ocasiones porque literalmente os he recomendado algún libro de ellas 100% en algún momento, entonces no os vais a sorprender porque literalmente os hablo de ellas constantemente. De hecho, a esta autora la he utilizado tanto para el vídeo de libros que se sienten como un abrazo como para libros que se sienten como un abrigo. Podéis entender un poco por dónde va. Y es que la siguiente autora es Susanna Clarke y yo me he leído estos 3 libritos de aquí: Piranesi, Jonathan Strange y el señor Norrell. No me acuerdo en español cómo se titula, pero de Without Midwinter. Sobre todo os he hablado de Piranesi y de The Without Midwinter. Siento que es un poco más complicado recomendaros Jonathan Strange y el señor Norrell, aunque es un libro que a mí me voló la cabeza. Estoy obsesionada con este universo. Pues me he leído 3 libritos de ella. Me falta uno que también lo quiero leer este año, uno como del universo también de Jonathan Strange y el señor Norrell. Este también es de este universo y estoy completamente obsesionada. Susanna Clarke, bueno, es que es experta en crear universos que son como cautivadores, son como enigmáticos, te generan como muchísima curiosidad, quieres saber más, quieres entender cómo funciona la magia. Este libro, por ejemplo, mezcla historia, literalmente va sobre Napoleón y mezcla la fantasía de una manera tan chula y crea como universos paralelos y lo mezcla con folclore inglés. Es que es una maravilla, yo no podía soltarlo, yo literalmente iba a correr al gimnasio con este libro, no con este libro en mano, pero tenía el ebook enfrente y yo estaba corriendo, yo leyendo el libro porque no podía parar. Y me encantaba de este libro que tenía unas anotaciones a pie de página. Todo esto literalmente pie de página y te hacían referencias a libros que estaban dentro de la historia, pero evidentemente tú no tenías acceso a esos libros. Me encanta. No sé, es una autora que me hace muchísimas cosquillas por dentro, en plan que me ilusiona, me emociona leerla y me encantaría como tener su capacidad para crear universos. También habla mucho sobre el amor, sobre todo en Piranesi. Piranesi es una obra magistral, o sea, esta fue la primera obra que yo leí de ella y fue la que causó que yo quisiera leer todo lo que había escrito. Es un universo también bastante enigmático y súper interesante y envolvente y quieres saber más, y me parece una historia tan bonita y un significado tan bonito que yo conecté tantísimo con el mensaje que es que no puedo no leerme todo lo que haya escrito. Y es cierto que en Jonathan Strange, el señor Norrell, a lo mejor ese amor del que habla en Piranesi no es tan presente, al final es un poco más novela de fantasía, pero por ejemplo en The Without Midwinter sí que está, sí que vuelve a estar. Un pequeño deje de ese sentimiento que me encanta, de ese significado de que todo nace del amor. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Yo siempre digo que Piranesi hubiese sido un libro que me hubiese gustado escribir a mí, porque siento que dice muchísimo sobre mi persona y sobre cómo pienso y sobre cómo veo el mundo, y además también mete muchísima imaginación en la creación de este universo, y actualmente yo admiro muchísimo a Susanna Clarke. Otro libro que me hubiese gustado escribir es Agua Viva de Clarice Lispector. Clarice Lispector la amo su cabeza, en plan creo que debería estar en un museo y poder como tener una máquina que como que escribieses todos sus pensamientos y lo dejase como escribiendo su libro constantemente. Me encantaría. Chicas, me parece que tiene una mente tan maravillosa y tan especial y una capacidad de contar cosas a través de la fluidez de sus pensamientos. La amo, la amo. Os hablé de este libro en el último vídeo, os dije que era un libro con el que yo había interactuado muchísimo. Este libro para mí es una obra de arte y conecta muchísimo con mi pensamiento de que el amor es la fuente. Ya sé que os he dicho 1000 veces que os quiero hablar de este tema y posiblemente lo hagamos en el podcast, porque siento que en un vídeo es bastante, no sé, demasiado enrevesado como para tratarlo en un vídeo. Pero bueno, para mí esto es como el libro que habla sobre el amor como fuente. Conecté tanto con este libro y conecté tanto con la mente de esta señora. ¿Cómo no voy a querer
leer absolutamente todo lo que hayas publicado. Y me marqué el objetivo de ir leyéndome su bibliografía poco a poco. Tiene un montón de libros, entonces vamos a ir poco a poco con ello, porque tampoco me quería leer todo el mismo año y luego que me diese pena haberlo terminado tan pronto. Entonces, bueno, este me lo leí en 2024. El siguiente libro que me leí fue Cerca del corazón salvaje, que el título es maravilloso, va un poco más sobre naturaleza, pero no demasiado, y es un poco más novela. Este es un poco más Virginia Woolf. Y lo de pensamiento, yo esto lo recomiendo leerlo de un tirón, en plan dedicarle todo un día a leer este libro y no soltarlo, porque siento que lo entiendes al completo leyéndolo seguido y ya luego pues dosificándolo, leyéndolo en trocitos. Y este año me he leído La hora de la estrella, que me ha gustado muchísimo. La hora de la estrella hace un trabajo magistral en explicar cómo a la hora de escribir, siendo autora, te vas perdiendo los personajes. Realmente no los controlas tú, sino que lo controla algo superior, sino que te ha utilizado a ti como para transmitir esa idea, y me encanta ese concepto. Posiblemente hablemos de este libro próximamente, porque no sé qué me está pasando este año, pero estoy leyendo muchísimos libros y consumiendo contenido audiovisual que está muy relacionado con esta idea. Se ha dado un poco al azar, no lo he decidido yo, y de hecho yo ya sabéis que me meto a los libros sin saber muchísimo sobre qué va, entonces para mí es como una sorpresa, y siento que ahora mismo eso, que todo lo que estoy consumiendo se relaciona con esta idea. Entonces siento que hablaremos de este libro, ya no sé si por aquí o por el podcast, pero hablaremos un poquillo más. Clarice Lispector, la amamos. Literalmente vuelvo al inicio, deberíamos tener su cerebro en un museo. De la siguiente autora de la que os voy a hablar, siento que estos últimos años está siendo mucho más famosa, mucho más viral, todo el mundo está leyéndola y me encanta porque de verdad que amo su escritura, siento que es muy fácil conectar con ella, y esa es Maggie O'Farrell. Siento que mucha gente ahora mismo se está leyendo Hamnet, o sea, se ha leído recientemente Hamnet para poder ver la película. Y chicas, cuando yo leí este libro pensé, necesito leerme todo lo que hayas escrito. Siento que he escrito de una manera que hace que la gente se enganche muy fácil y con una sensibilidad muy pura y con unas temáticas bastante duras, pero que te los tratan de una manera que te abrazan de cierta forma. Yo conecté muchísimo con Hamnet y la manera de ver el duelo y de entender el duelo. Agnes es uno de mis personajes literarios favoritos. Tengo la sensación de que puede considerarse un clásico en un futuro. De verdad que es que poco más puedo decir. Siento que todo el mundo está hablando de este libro y de la película. Si os habéis leído el libro sabéis que Maggie O'Farrell tiene como esta forma de escribir en la que cada capítulo pues va saltando en el tiempo. Retrato de casada sigue un poco esa misma mecánica. En Retrato de casada seguimos una mujer que cuenta en capítulos cómo era cuando era niña y luego pues su momento actual, y pues al igual que Hamnet es como coge un hecho histórico real y lo ficcionaliza, le da como contexto. No es 100% real lo que pasó en la historia, pero me encanta que coja como momentos en los que a lo mejor son un poco más ambiguos y que te permiten como contextualizar algo que no tiene por qué ser 100% real, pero que te transmite un mensaje muy muy potente. Pues lo mismo me pasa con El retrato de casada, lo tiene todo, porque encima no vas a poder soltar este libro al igual que Hamnet, porque los capítulos son como que te dejan con la intriga de saber qué va a pasar constantemente. Y luego me leí también La distancia que nos separa y La primera mano que sostuvo la mía. Ambos libros increíbles. Este vuelve un poco con el tema de la maternidad y este un poco más como retrato de casado, un poco más como el encontrarse a uno mismo, traumas del pasado, cómo lidiar con esos traumas. Este año no sé cuál me voy a leer, si me voy a leer otra novela o si me voy a leer el librito que tiene como un poco más autobiográfico, y posiblemente como todos estos libros me lo acabe cogiendo en la Feria del Libro de Madrid. Siempre voy a libros del asteroide y siempre tienen como todos los libros de Maggie O'Farrell puestos en el stand y voy eligiendo un poco por vibras. Siento que mi vida gira en torno a ese libro en el momento en que estoy leyendo porque no lo puedo soltar y es una sensación que me encanta. Entonces sí, me alegra mucho saber que Maggie O'Farrell está teniendo muchísimo tirón actualmente porque tiene una forma de escribir que es maravillosa. De la siguiente autora también hemos hablado de ella hace poquito, y es que recientemente os recomendé Te di ojos y miraste las tinieblas, y en este caso vamos a hablar de Irene Solá. A Irene Solá yo empecé leyéndola con Canto yo y la montaña baila, como muchas de nosotras. Este libro para mí es una obra de arte, conecta muchísimo con mi forma de entender la vida y entender el mundo y de entender que todo tiene sentimiento y todo tiene energía, y me encanta que le dé voz a todas esas cosas que a lo mejor son un poco más inertes. Me encanta su forma de contar esta historia
historia a través de la naturaleza. Ya os comentaba que para mí este libro es súper primaveral y veraniego, mientras que este es más invernal y otoñal, es mucho más introspectivo, que como dentro de la casa y las cosas que pasan dentro, y este es como que está contado por todo lo externo. Me parecen sublimes estas historias. Cuando yo leí Canto yo y la montaña baila, pues quise leerme el anterior libro que había publicado, que es Los diques, que este libro también me gustó muchísimo. También es un poco extraño en cuanto a forma, aún así siento que tiene una pluma que te engancha y que te cautiva y que te intriga. Os lo digo, yo no puedo no leerme absolutamente todo lo de una autora. También me compré su poemario. Yo no soy una persona que lea mucha poesía, soy una persona que la poesía le llega cuando a lo mejor conecta muchísimo con la autora y escribe de una manera que hace que algo resuene dentro de mí. Entonces yo, cuando vi que Irene Sola tenía un poemario que se llama Bestia, decidí comprármelo también, y es un libro que también tengo bastante subrayado y me encanta. Me parece también bastante de las entrañas, me parece bastante visceral de cierta forma. Me encantó. Y lo dicho, siento que a Irene Sola le voy a comprar absolutamente todo lo que escriba. Estoy obsesionada con su pluma, con su forma de contar historias y con sus universos. En la siguiente autora tengo muchísimos libros y me faltan un par de ellos. Es cierto que un año me leí como 3 de ella y yo dije, a ver, Natalia, chill, te encanta y conectas muchísimo con su literatura, pero se te va a acabar. Y esa autora es May Sarton. Diario de una soledad, El señor peludo, La casa junto al mar, Diario a los 70, Conocí a un fénix y Anhelo de raíces. Comencé a leerla con Anhelo de raíces. De hecho, tengo un vídeo del momento en el que yo leí este título y dije, estoy obsesionada, me encanta esta portada, es increíble. Lo comenté con Sara cuando lo vimos en la feria del libro y me dijo que se lo había leído y que le había encantado. Entonces yo dije, pues me lo voy a comprar, y me lo compré en esa feria del libro. Y efectivamente es que es maravilloso este libro, también lo tengo muy subrayado. Y esta autora para mí tiene una vida que me parece muy interesante y a la vez muy rutinaria, y eso me encanta. Es como que transmite en su día a día cómo hace las mismas cosas, como se levanta y cuida del jardín y va a pasear por la playa con sus amigos. Cuando te lees un poco varios libros de ella vas reconociendo diferentes personajes porque son personas reales, porque al final son los diarios de la autora. No sé, chicas, May Sarton tiene una pluma especial, me hace como ver la vida de una manera diferente, me hace apreciar como las pequeñas cosas, los pequeños detalles que son simples y que son cotidianos, pero que son cargados de maravillas y de magia, y me inspira muchísimo a la hora de yo escribir mi diario, porque muchas veces soy como muy estructural en cuanto a, por ejemplo, to-do list, y me marco como 1000 cosas que tengo que hacer y me organizo el día en mi diario cuando no tengo nada que contar. Y a veces como siéntate, relájate y cuenta un poco cómo te estás sintiendo, cuenta un poco lo que estás viendo, cuenta algo que te haya gustado ver. Por ejemplo, el mirlo que has visto esta mañana de camino al tren, ver un poco más mi día a día de una manera un poco más mágica. Y lo dicho, me faltan varios libros de ella por leer, pero poco a poco posiblemente me coja otro en la feria del libro también. Sé que tiene uno sobre la literatura, que a lo mejor sea el que me coja este año, o otro que tiene que también es como otro diario. Ya veré según lo que me apetezca en ese momento. Si estáis buscando una literatura un poco más diferente, que no sea tan novela, May Sarton es para vosotras. Son diarios, vais a conocer a una persona a través de sus reflexiones el día a día y de ver cómo escribe y de cómo funciona su mente y cómo ve el día a día. Me parece muy muy especial. Para sorpresa de nadie, la siguiente autora es Mary Oliver. Literalmente mi obsesión del año pasado también. El año pasado, por ejemplo, me leí 3 libritos de ella. Me leí Horas de invierno, Escritura Indómita y Vita Longa, que son los 3 libritos que tiene Errata Naturae editados de Mary Oliver, y me parecen tan especiales. Este fue uno de los primeros libros que leí el año pasado y me encantó leerlo mientras estaba haciendo este momento de adaptación a Cantabria y de reconocer el entorno en cuanto a naturaleza y disfrutar muchísimo más de mis paseos, de mis momentos de mirar a través de la ventana y ver a los pájaros y tratar de identificar y verlo todo como con estrellitas en los ojos. Y para mí Mary Oliver es que me ha hecho volver a conectar con esa forma de ver la vida que yo tenía cuando era pequeña, y me siento profundamente agradecida por haberla encontrado y haberme encontrado en sus obras. Esta primavera me quiero leer Upstream, que es este librito de aquí que está en inglés. Estos libros son colecciones de ensayos que ha hecho Errata Naturae, y esta al final también es otra colección de ensayos, entonces quiero ver si todos estos ensayos me los he leído y bueno, pues ver qué tal. Yo siento que este libro va a ser también una maravilla, voy a disfrutarlo un montón, voy a subrayarlo un montón, y no hay mejor forma de empezar el año nuevo, que comienza ahora con la primavera, que con un librito de Mary Oliver. Y como ya sabéis, también estoy leyendo mi pequeña Biblia
nada pequeña, que es Devociones de Mary Oliver, que es la poesía reunida, y que cada mañana me leo pues un poema y voy leyéndolo poquito a poco, dosificándola, que es algo que no suelo hacer. Entonces sí, voy leyendo poemas, los voy subrayando y voy reflexionando sobre ellos a lo largo del día o en mi momento de hacer journaling, y es un hábito de mi rutina que estoy llevando a cabo este año que me está encantando. Si eres una persona que conecta muchísimo con la naturaleza, es que esta autora es para ti. De verdad, hacedme caso. Os va a encantar su forma de ver el mundo y de relacionar la religión de cierta forma con la naturaleza y de entender el bosque como tu iglesia y de conectar con los milagros del día a día, porque hay muchísimos milagros en la naturaleza y nos pasamos el día pensando en que ojalá pasasen 1000 cosas, y estamos viendo ahora mismo cómo la primavera se está haciendo paso y cómo las flores están floreciendo y cómo todo se está llenando de color, y no es literalmente un milagro. Creo que esa frase te resume bastante bien lo que es Mary Oliver, así que si te ha llamado un poco esa frase, esta es vuestra autora. Y la última autora de la que os voy a hablar es Sally Rooney. Chicas, yo siento que cada autora de las que he hablado tiene como magia al hacer determinadas cosas. Para mí Sally Rooney tiene magia y tiene mucha inteligencia y mucha maestría a la hora de escribir personajes. Siento que hace personajes muy muy reales y que hace como los malentendidos del ser humano muy reales en sus libros. Empecé leyéndola con conversaciones entre amigos para un club de lectura y yo me voló la cabeza. Yo no había leído Normal People, me había visto la serie pero no me había leído el libro, y me encantó como los malentendidos entre los personajes, me encantó como la incapacidad de hablar las cosas, que me parece muy real. En este libro eso me pareció sublime. Ya sabéis que Normal People al final también va un poco de eso, y la manera de relacionarse es bastante rara porque eso, se caen muchas cosas para ellos mismos y les da miedo comunicárselo a la otra persona por miedo a lo que vaya a sentir. He tenido la suerte de poder leérmelo como cronológicamente en el orden en el que la sacó la autora, y luego está Donde estás, Mundo Bello. Siento que este libro le costó a muchísima gente. Yo, por ejemplo, conecté muchísimo más con la parte de las cartas. Ya os digo que para mí Sally Rooney es experta en la creación de personajes, a lo mejor no tanto a nivel de historia, pero sí a nivel de core de personaje. Entonces las cartas para mí me permitían como adentrarme en la cabeza del personaje, y me fascinaba todas las partes subrayadas que tengo. Posiblemente son de la parte de las cartas, de lo que pensaban ellas. Es que me pareció maravilloso, el final del libro me hizo llorar. Entonces, bueno, es que me pareció magistral. Pero sí que el que me pareció increíble, vamos, excepcional, o sea, una obra de arte, me parece súper complicado crear una historia como esta, me parece súper complicado crear unos personajes como estos. Y este libro, bueno, intermezzo de Sally Rooney, es que me parece increíble. Juraría que de este libro os hablé en mi libro favoritos por ahora de 2025, que lo subí como en octubre o así. Chicas, es que yo me iba leyendo este libro mientras caminaba porque no podía soltarlo. Me costó bastante entrar, es cierto. Como los 2 primeros capítulos fueron bastante duros, pero el tercero, cuando ya vuelves con el primer personaje, con el primer hermano, pues ya empiezas a generar curiosidad y querer saber qué va a pasar. Chicas, es que me parece tan complicado este libro. Habla sobre el duelo y cómo 2 hermanos lo gestionan, y tienes un hermano que le cuesta más comunicar, y luego tenemos al hermano mayor que es más protector pero no sabe cómo gestionar a su hermano pequeño. Otra vez, de nuevo, malentendidos de comunicación, la imposibilidad de la comunicación, la gestión de la frustración por la falta de comunicación. Es que me parece espectacular esta obra, que a lo mejor es un poquito más densa. Es que lo tiene todo para mí. O sea, me flipó. Yo completamente obsesionada. Yo sé que es una autora que es un hit or miss, en plan, literalmente o te encanta o la odias. Para mí me encanta y me voy a leer absolutamente todo lo que saque. Y chicas, es que estoy completamente obsesionada con su manera de contar personajes. Me encanta. Y ahora os voy a hablar de autoras que o me he leído algún librito y me gustaría como seguir leyendo su bibliografía, o no me he leído ninguno, pero me gustaría este año pues adentrarme en su literatura. Y hago este fragmento del vídeo sobre todo pensando en vosotras, en si alguna de vosotras habéis leído algún libro de la autora y me recomendáis alguno en específico, para saber por dónde voy, con qué seguir, y pues a modo de pedir consejo a vosotras para saber por dónde comienzo. En primer lugar tenemos a Rebecca du Maurier. En primer lugar tenemos a Daphne du Maurier, que me quiero leer Rebecca, pero sé que tengo
varios libros de ella en mi radar para leer. Tengo Los pájaros, por ejemplo, que también tengo muchísima curiosidad. Daphne du Maurier es una autora que he visto recomendada un montón de veces. Si tenéis alguna obra de Daphne du Maurier que debería leerme, dejádmelo en los comentarios. La siguiente autora es Vivian Gornick, que yo me he leído de ella Apegos feroces y una obra que me encantó, una temática que me encanta es madre e hija. Entonces esta obra me encantó, me encantó. Y me gustaría seguir leyendo a Gornick, pero no sé si tiene alguna novela, si debería seguir con algún libro que sea como más de memoria. No sé por dónde seguir con ella y necesito ayuda. La siguiente autora es Marta Jiménez Serrano, que el año pasado me leí Los nombres propios y fue uno de los libros que más disfruté el año pasado. Me hizo sentir un montón de cosas. Este año he sacado Oxígeno y ya me lo he comprado. Estoy con él leyéndolo ahora mismo y estoy disfrutándolo un montón. Entonces no sé con qué seguir. Sé que tiene varias obras publicadas y no sé con cuál seguir después de Oxígeno. La siguiente autora es Deborah Levy. El año pasado me leí Azul de agosto y me gustó un montón. Es una autora que también lleva bastante tiempo en mi radar. Deborah Levy tiene un montón de obras, entonces no sé por dónde seguir, no sé con qué continuar. Azul de agosto me cuadró porque ponía agosto y me lo leí en agosto, así de simple soy, pero no tengo ni idea de por dónde seguir, no tengo ni idea, y me gustaría seguir leyéndola porque me parece una historia bastante interesante y muy intrigante y quiero saber si todas sus obras como que están cargadas de este misticismo, me encantaría saber. La siguiente autora es Natalia Ginzburg, que este libro me lo regalaron en Navidad porque, de nuevo, esta era una autora que tenía muchísimas ganas de leer y mi pareja lo sabía, así que me lo regaló por Navidad. Quiero leerme algún otro libro, posiblemente el siguiente sea Léxico familiar, pero si tenéis alguna otra recomendación, pues decídmela. Otra autora que me gustaría empezar a leer este año es Elizabeth von Arnim. Este libro me lo compré en la Feria del Libro del año pasado, me lo iba a leer en otoño, pero al final, ya os digo, bloqueo lector. El libro con el que quería empezar yo es Un abril encantado y como ya había pasado abril, pues no quería leerlo. Entonces estoy por empezar primero con Un abril encantado y ya luego en otoño leerme este, pero no sé, ya veré. Pero tengo muchísimas ganas de leer a una autora un poco más clásica. Y de autoras de las que todavía no tengo ningún libro, tengo a dos que también quiero leer este año, que tengo en mi radar, no sé si conseguiré leérmelas este año, pero me gustaría adentrarme en su literatura, que son Angela Carter, que sus libros me parecen preciosísimos, siempre llaman mi atención en las librerías, me parecen unas portadas espectaculares, los títulos son increíbles. También tengo a Susan Sontag, que también me gustaría como autora un poco más clásica y me apetece también como indagar en su literatura. Si tenéis también alguna autora favorita que no haya nombrado en este vídeo, por favor dejádmelo en los comentarios, estaría encantada de chequear y de descubrir a más mujeres, es algo que me encanta. Muchas gracias por ver este vídeo, os voy a dejar en la cajita de información también el link al podcast, que me haría muchísima ilusión también que me oyerais por allí y con suerte nos vemos la semana que viene. Un besito. Adiós.